La cicatriz en mi columna ardía bajo el corsé ortopédico. Diego me miraba desde el umbral de nuestra habitación, con los brazos cruzados, mientras yo luchaba por sentarme contra las almohadas. Todavía tenía el hematoma oscuro de la vía intravenosa en mi mano izquierda, y él lo dijo con la misma frialdad con la que leería un informe financiero. Este sábado, los 12 miembros de la familia se instalarán en el chalet para el veraneo de agosto, así que tenlo todo listo. Me reí un poco, pensando que era una broma de muy mal gusto. Luego le miré a la cara. No estaba bromeando. Ese fue el momento exacto en el que comprendí que algo se había roto irremediablemente en nuestro matrimonio de 22 años y nadie me había avisado. Habían pasado solo 5 días. 5 días desde que el cirujano cerró la incisión a lo largo de mi columna lumbar y me dijo, con esa voz plana y clínica que usan los médicos cuando quieren que realmente escuches, me dijo que necesitaba un mínimo de 4 semanas sin levantar peso, sin estar de pie más de 15 minutos seguidos y sin subir escaleras. Todavía tenía la hoja impresa con las restricciones médicas en el cajón de mi mesita de noche, justo al lado del frasco de analgésicos que intentaba tomar lo menos posible. Le dije a Diego, manteniendo mi voz serena porque había aprendido hace mucho tiempo que levantarla nunca me llevaba a ninguna parte con él. Le dije que acababa de someterme a una cirugía mayor y le pedí por favor que pospusiera la visita familiar hasta el mes que viene. Él ni siquiera apartó la vista de la pantalla de su teléfono móvil. Me respondió que nadie iba a esperar, que su madre ya había hecho los planes, y que simplemente hiciera lo que me decía. Esa frase aterrizó en un lugar que yo no esperaba. No en mi pecho, donde se supone que vive el dolor. Aterrizó más abajo, en mi estómago, en ese lugar donde sientes que algo se corta, como la leche agria. 22 años de matrimonio, y nunca antes me había hablado exactamente así. No con esa frialdad gerencial tan particular. Me habló como si yo fuera una empleada de nivel inferior en su oficina de Madrid que había pedido un día libre durante la temporada alta, y él simplemente me estuviera informando de que la solicitud había sido denegada. No discutí. Nunca he sido una mujer que discuta bien en el momento. Necesito tiempo para darle la vuelta a las cosas, para mirarlas desde todos los ángulos antes de saber qué es lo que realmente pienso. Así que simplemente asentí lentamente. Y él salió de la habitación satisfecho, asumiendo que mi silencio era sumisión. Supuse que ya estaba enviando un mensaje de texto a su madre con los... Esa noche, me quedé despierta mucho después de que la respiración de Diego se volviera rítmica y profunda a mi lado. El ventilador del techo giraba lentamente, y las aspas atrapaban la luz azul de la farola de la calle. Mi espalda dolía de esa manera estructural y profunda que me recordaba que mi cuerpo todavía se estaba curando de algo grave. Algo que había implicado que un cirujano cortara el músculo para llegar al hueso. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, me permití pensar realmente en las últimas 2 décadas, en lugar de simplemente sobrevivir a ellas. Cada mes de agosto, sin falta, la familia de Diego descendía sobre nuestro chalet en Navacerrada como un pequeño y exigente ejército. Huían del calor asfixiante de Madrid para instalarse en la frescura de la sierra, reclamando mi espacio como si fuera su derecho divino. Estaba Carmen, mi suegra, una matriarca de 70 años que tenía opiniones sobre absolutamente todo, desde cómo cargaba el lavavajillas hasta cómo debía planchar las sábanas. Carmen exigía una dieta estricta, demandando productos orgánicos específicos que yo tenía que conducir hasta el Corte Inglés para conseguir, además del inevitable jamón ibérico que esperaba que yo cortara a mano cada tarde. Estaba Arturo, mi suegro, que requería un colchón ortopédico especial que yo misma tenía que subir y bajar de los armarios. Arturo necesitaba que la casa estuviera en absoluto silencio durante sus horas de siesta, y esperaba que sus pastillas para la presión arterial estuvieran servidas junto a su café descafeinado a las 8 en punto de la mañana y a las 8 de la tarde. Estaba Borja, el hermano menor de Diego, un hombre de 40 años que siempre estaba al borde de la ruina financiera y que creía firmemente que el chalet era el territorio legítimo de la familia. Borja nunca pagaba una sola cena, nunca traía una botella de vino, y utilizaba el agua caliente hasta vaciar el termo. Y estaba Nuria, la esposa de Borja. Nuria, que cada verano traía cajas de marisco crudo carísimo desde Galicia y se sentaba en la terraza con una copa de vino blanco, esperando que yo pasara 3 horas en la cocina limpiando y preparando los crustáceos a la perfección, mientras el olor a pescado impregnaba mi ropa y mi pelo. 12 personas, durante todo el mes de agosto, cada verano desde que Diego y yo nos casamos. Hice las cuentas una vez hace años,
más por curiosidad que por otra cosa, y me detuve cuando la cantidad de horas de trabajo no remunerado empezó a parecer una condena judicial. Yo compraba los alimentos. Yo hacía las camas en las habitaciones de invitados y preparaba los colchones inflables para los niños. Yo lavaba las montañas de toallas y sábanas que siempre terminaban oliendo a protector solar barato y a la humedad de otras personas. Yo planeaba los menús. Yo sonreía en las fotografías donde siempre era la que estaba ligeramente fuera del encuadre, la que acababa de volver corriendo a la cocina para vigilar el horno. Ni una sola vez en 22 años alguien me preguntó si estaba cansada. Ni una sola vez alguien preguntó si las fechas me venían bien. Simplemente siempre funcionó porque yo siempre hice que funcionara. De la misma manera que el agua encuentra el punto más bajo y se asienta allí sin quejarse. El peso cultural de ser la perfecta anfitriona española me había aplastado lentamente. El miedo al qué dirán me había mantenido en silencio. Pensé en nuestra hija Lucía, que ahora estudiaba en la universidad en Valencia, felizmente ajena a que su madre estaba acostada en la oscuridad haciendo cálculos sobre su propio agotamiento. Pensé en la promesa que me había hecho a mí misma en la sala de recuperación del hospital, todavía aturdida por la anestesia, cuando me dije que esta cirugía iba a ser lo que finalmente me obligaría a frenar, lo que finalmente me haría protegerme a mí misma de la manera en que había pasado 2 décadas protegiendo la comodidad de todos los demás. Alargué la mano hacia el frasco de analgésicos en la mesita de noche. Saqué una pastilla, pero luego la volví a dejar sin tomarla. Quería tener la mente completamente despejada. En su lugar, cogí mi ordenador portátil. La pantalla arrojó una luz pálida sobre la manta y sobre el corsé médico que todavía rodeaba mi abdomen. No estaba buscando recetas para complacer a mi suegra. No estaba haciendo una lista de compras para el marisco de Nuria. Por primera vez en mi matrimonio, abrí la carpeta digital que contenía las escrituras de la propiedad del chalet de Navacerrada. Los documentos originales estaban en una vieja caja fuerte ignífuga en el despacho de la planta baja, pero yo tenía las copias escaneadas aquí mismo. Mi espalda latía en oleadas lentas y deliberadas mientras leía el papeleo como si fuera una novela de misterio cuya solución estaba a punto de descubrir. Mis padres compraron este chalet en la Sierra de Madrid a principios de los años 90. Yo crecí pasando los veranos entre esos muros de piedra y madera. La habitación de invitados donde Carmen dormía cada agosto sin darme nunca las gracias, había sido mi dormitorio infantil. Cuando mi padre falleció hace 8 años, y mi madre le siguió 2 años después, la casa pasó a mí. No a mí y a Diego. Solo a mí. Recordé haber firmado los papeles en la oficina del notario en Madrid. Recordé a Diego sentado a mi lado ese día, distraído, revisando los correos electrónicos de su empresa, diciendo muy bien cariño, sin siquiera levantar la vista. Nunca pidió ver las escrituras. Nunca lo necesitó. En su mente, desde el día en que llevamos nuestros muebles de verano a la casa de mi infancia, simplemente se convirtió en el patrimonio de su familia. Y en algún lugar de ese silencioso cambio gramatical, mi propiedad se disolvió en algo comunal, algo que él se sentía con el derecho de abrir a 12 parientes sin consultarme primero. Leí cada página 2 veces. El lenguaje legal era claro, casi sorprendente en su frialdad matemática. Se trataba de bienes privativos. Según el Código Civil español, los bienes adquiridos por herencia pertenecen exclusivamente al cónyuge que los hereda. No entran en la sociedad de gananciales. Propietaria única. Mi nombre, Valeria, y solo mi nombre impreso debajo de la firma de mi padre y el sello del notario. Diego no era dueño de un solo ladrillo, ni de una sola teja de ese chalet. Me quedé mirando la pantalla a las 3 de la mañana, sintiendo que algo dentro de mí se asentaba definitivamente. No era rabia exactamente. Era algo mucho más estable que la rabia. Era una claridad absoluta y glacial. A la mañana siguiente, después de que Diego se pusiera su traje a medida y saliera hacia su oficina en el Paseo de la Castellana, llamé a Inés, la abogada experta en sucesiones que había llevado la herencia de mis padres. No había hablado con ella en años, pero me recordó de inmediato. Le conté todo con una voz neutra y pausada. La delicada cirugía de fusión lumbar, la inminente llegada de los 12 parientes para el mes de agosto, la negativa rotunda de mi marido a siquiera considerar posponer el viaje. Inés escuchó sin interrumpir, de la manera en que lo hacen los abogados caros, dejándome hablar hasta llegar al núcleo del problema. Cuando terminé, hubo un breve silencio en la línea. Valeria, me dijo finalmente Inés, déjame preguntarte algo muy simple. ¿De quién es el nombre que figura en la escritura del registro de la propiedad?
Mío, le respondí. Solamente mío. Es un bien privativo. Entonces, legalmente, tienes total y absoluta autoridad sobre quién ocupa esa propiedad y bajo qué condiciones. Me explicó Inés con una voz afilada como un bisturí. Tu marido no necesita aprobar una decisión sobre tu propio patrimonio. No le estás pidiendo permiso, Valeria. Le estás informando. Me quedé asimilando eso por un largo momento, sintiendo el calor del teléfono contra mi oreja. Le dije a Inés que no quería hacerle daño a Diego, y lo decía en serio. A pesar de todo, yo no había dejado de querer a mi marido. Simplemente ya no sabía si él me seguía viendo como a un ser humano o como a un electrodoméstico más de la casa. Esto no se trata de hacer daño a nadie, respondió Inés, y su voz se suavizó de una manera que me indicó que había tenido esta misma conversación con otras mujeres de mi edad, quizás docenas de veces. Tuviste una cirugía mayor hace 5 días. Tu médico te dio restricciones explícitas y severas. No estás legalmente ni moralmente obligada a hospedar a nadie, sea familia o no, mientras te recuperas. Poner límites no es una crueldad, Valeria, es el mínimo indispensable de supervivencia. Poner límites no es crueldad, es jurisdicción. Escribí esa frase en una nota adhesiva y la pegué en el borde de mi portátil, donde la vería cada vez que abriera la pantalla. Hablamos durante otros 20 minutos sobre logística, sobre lo que podía hacer legalmente para bloquear el acceso sin infringir ninguna norma, sobre qué documentación médica necesitaría y sobre cómo manejar las cosas de forma limpia, sin dejar espacio para que nadie, especialmente mi suegra, pudiera afirmar que yo había actuado por un arrebato de locura. Inés fue muy cuidadosa con esa última parte. Todo por escrito, seguía repitiendo. Todo documentado. Todo respaldado por contratos y certificados médicos. Agradecí profundamente que Inés nunca me pidiera que reconsiderara la situación, que nunca sugiriera que yo estaba exagerando o siendo demasiado sensible. Ella trató mi agotamiento crónico como un hecho jurídico irrefutable, no como una emoción femenina que debía ser gestionada. Después de colgar, me senté en la mesa de la cocina durante mucho tiempo. Miré hacia el jardín trasero de nuestra casa en Madrid, pensando en las 4 semanas de lenta y dolorosa recuperación que tenía por delante. Pensé en las sesiones de fisioterapia que ya estaban marcadas en el calendario. Pensé en el simple hecho de que apenas podía levantar una jarra de agua sin hacer una mueca de dolor, y mucho menos cocinar 3 comidas al día, lavar sábanas y servir vino para 12 personas exigentes. No estaba planeando una venganza. Quiero ser completamente honesta sobre eso, porque sería muy fácil contar esta historia como si yo estuviera sentada allí frotándome las manos como una villana de telenovela. No era eso en absoluto. Estaba aterrada de los límites de mi propio cuerpo por primera vez en mi vida adulta, y estaba empezando, muy lentamente, a comprender que la casa en la que había crecido, el refugio en la montaña que mi padre me había dejado, no tenía por qué ser el lugar donde yo desaparecía como sirvienta cada verano. Abrí un documento nuevo en mi ordenador y empecé a hacer una lista. No una lista de la compra para el Corte Inglés. No un horario de limpieza para las habitaciones. Era un plan de contingencia. Para el jueves por la mañana, tenía 3 llamadas telefónicas programadas y las hice todas desde la privacidad de mi coche, aparcado en el estacionamiento de una farmacia a 2 kilómetros de casa. Tenía el asiento del conductor reclinado lo justo para quitar la presión de mi zona lumbar. No quería que Diego pasara por el pasillo y escuchara mis conversaciones. No porque estuviera ocultando algo ilegal. Inés había sido muy clara en que todo lo que estaba a punto de hacer estaba dentro de mis más estrictos derechos. Lo ocultaba porque necesitaba terminar de construir mi escudo antes de que él tuviera la oportunidad de disuadirme, usando ese tono corporativo que siempre empleaba cuando quería algo y decidía que mi resistencia era solo un trámite administrativo que debía superar. La primera llamada fue a una empresa especializada en reformas integrales dirigida por un hombre llamado Héctor. Le expliqué que necesitaba una intervención urgente en el chalet de Navacerrada. Necesitaba acuchillar y barnizar los suelos de madera maciza de toda la planta baja, y hacer una reparación completa del sistema de aire acondicionado central, que llevaba haciendo un ruido metálico preocupante desde hacía un mes. No estaba mintiendo sobre el estado de la casa, simplemente estaba eligiendo, por primera vez en 22 años de matrimonio, priorizar las necesidades estructurales de mi propia propiedad sobre el confort veraniego de la familia de mi marido. Héctor revisó su agenda y me dijo que podía enviar a un equipo de 3 operarios el sábado a primera hora de la mañana. Me advirtió que el trabajo llevaría exactamente 2 semanas,
dada la toxicidad de los barnices industriales y el polvo de la madera. Le pedí que me confirmara las condiciones del contrato de servicio. Héctor me leyó la cláusula estándar de responsabilidad civil. Ningún residente, propietario o invitado podía permanecer en las instalaciones durante el proceso de lijado y barnizado por estrictas razones de seguridad e intoxicación. Esa cláusula era el núcleo de mi estrategia. Hice que me la enviara por correo electrónico en ese mismo instante. La segunda llamada fue a mi seguro médico privado de Sanitas. Confirmé que, bajo las coberturas de mi póliza premium de recuperación postoperatoria, calificaba para una estancia a corto plazo en un apartamento de rehabilitación médica en el centro de Madrid. Era un lugar diseñado para convalecencias de columna, con barras de agarre en los baños, cama articulada y una enfermera que realizaba controles de bienestar cada 2 días. No le había mencionado esta opción a Diego porque, francamente, él ni siquiera había preguntado. Ni una sola vez en 5 días me había preguntado dónde planeaba yo recuperarme físicamente mientras servía de anfitriona para 12 personas. Él asumió que yo simplemente flotaría por encima del dolor, como siempre lo hacía. La tercera llamada fue a la empresa de seguridad que gestionaba las alarmas del chalet. Cambié los códigos de acceso a la puerta principal y al garaje. Como única propietaria legal del inmueble, era un trámite que duró menos de 3 minutos. Para el viernes por la noche, todo estaba en marcha. Empaqué una bolsa de viaje pequeña mientras Diego estaba cenando en el centro con su hermano Borja, presumiblemente ultimando los detalles logísticos de quién dormiría en qué habitación de mi casa. Me moví con lentitud, sintiendo como el corsé ortopédico crujía levemente con cada movimiento. Doblé la ropa justa para 2 semanas. Guardé mis medicamentos recetados, la carpeta con las instrucciones de alta de mi cirujano, mi ordenador portátil y los contratos firmados digitalmente. Antes de salir, dejé una nota escrita a mano sobre la encimera de granito de la cocina. No era una carta dramática ni llena de reproches. Era puramente factual. Casa cerrada por reformas urgentes. Me he trasladado a una vivienda de rehabilitación médica por órdenes estrictas del doctor. El equipo de Héctor tiene las llaves del chalet en Navacerrada. Por favor, no interfiráis con su calendario de trabajo. Nadie puede entrar. Es una cuestión de responsabilidad civil con la aseguradora, y los accesos han sido bloqueados. Conduje yo misma hasta el apartamento clínico la noche del viernes, haciendo una mueca de dolor cada vez que los neumáticos golpeaban un bache en el asfalto. Cuando finalmente me acosté en esa cama articulada, con sábanas que olían a lavandería industrial y a paz absoluta, dormí mejor de lo que lo había hecho en 2 décadas. La mañana del sábado llegó con el calor opresivo típico del mes de agosto en Madrid, empujando a miles de familias hacia las montañas. Yo no estaba allí para verlo, pero reconstruí la escena a partir de los fragmentos que Diego, y eventualmente mi suegra, dejaron escapar en las semanas siguientes. 3 vehículos todoterreno entraron en el camino de grava de mi propiedad en Navacerrada alrededor de las 11 de la mañana. Iban cargados hasta el techo con maletas, tumbonas plegables, y las inevitables neveras portátiles de Nuria llenas de marisco crudo gallego. 12 personas se bajaron de los coches, estirando las piernas, charlando en voz alta sobre quién se pediría la habitación con balcón. Pero al acercarse al porche principal, encontraron algo que rompió la tradición de 22 años. Pegados en la puerta de roble macizo, a la altura de los ojos, había 3 carteles impresos y plastificados. Propiedad cerrada por obras de renovación tóxica. Prohibida la entrada a toda persona ajena al equipo de contratistas. Violación de esta norma anulará la póliza de seguro de responsabilidad civil. A través de los grandes ventanales del salón, la familia entera podía ver a Héctor y a sus hombres enfundados en monos de trabajo blancos y mascarillas industriales. Los muebles estaban cubiertos con gruesos plásticos sellados con cinta adhesiva. Las máquinas lijadoras ya estaban levantando una nube de polvo fino, y el olor químico del barniz penetraba incluso a través de las rendijas de las ventanas cerradas. Héctor, fiel a sus instrucciones, salió al porche. Fue extremadamente educado, pero firme como un muro de carga. Les explicó a un Diego atónito, y a una Carmen indignada que la propiedad estaba bajo un contrato de servicio activo. Les dijo que los códigos de las puertas habían sido cambiados por la dueña, y que por protocolos de seguridad, absolutamente nadie podía cruzar ese umbral durante 14 días. Diego intentó discutir, intentó invocar su estatus de marido, pero Héctor simplemente señaló el nombre en el contrato. El nombre de Valeria, la única propietaria del bien privativo. Mi teléfono móvil, que había mantenido apagado durante toda la mañana,
comenzó a iluminarse en la mesita de noche del apartamento clínico. Me quedé sentada en el borde de la cama, observando cómo las notificaciones de llamadas perdidas se apilaban en la pantalla una tras otra, como una ola oscura a punto de romper. 10 llamadas de Diego, 3 de Carmen, 2 de Borja. No sentí triunfo. No sentí esa alegría vengativa que muestran en las películas. Sentí, en su mayor parte, una calma extraña y profunda. El silencio particular de una mujer que, por primera vez en su vida, ha tomado una decisión monumental para protegerse a sí misma, y se prepara suavemente para el impacto. Dejé que la 15ª llamada de Diego sonara hasta el final antes de presionar el botón verde de aceptar. Su voz estalló a través del altavoz. Era aguda, cortada, sin rastro de la suavidad corporativa que solía llevar como una segunda piel. ¿Qué demonios has hecho? No hubo un hola. No hubo un ¿cómo te sientes hoy, Valeria? Solo esa acusación violenta lanzada sobre la mesa entre los dos. Mantuve mi tono de voz perfectamente nivelado, respirando de la manera en que había practicado mentalmente durante los últimos días. He hecho exactamente lo que mi cirujano me ordenó hacer, Diego. Me estoy recuperando de una operación de columna. No puedo hospedar a 12 personas. Te lo dije claramente el lunes, y tú me respondiste que nadie iba a esperar. La respiración de Diego era pesada y errática al otro lado de la línea. Valeria, mis padres están parados aquí en el porche sudando a 35 grados. El marisco de Nuria se está pudriendo en el maletero. ¿Entiendes lo que nos acabas de hacer? Entiendo que he contratado a profesionales para arreglar el suelo que lleva rayado 5 años, le respondí suavemente. Entiendo que mi seguro está cubriendo mi recuperación médica en un lugar seguro. Y entiendo que hace 5 días te pedí ayuda, te pedí compasión, y tú me trataste como a un estorbo. Hubo un silencio en la línea. Un silencio que pesaba toneladas. Y justo antes de que él pudiera empezar a gritar de nuevo, colgué. Dejé el teléfono sobre la blanca mesita de noche de la clínica y me quedé mirando la pantalla oscura por un largo instante. Mi pecho subía y bajaba con una lentitud que me sorprendió. Esperaba que mi corazón estuviera latiendo desbocado, como ocurre siempre que hay un enfrentamiento, pero lo único que sentía era la quietud de una decisión irreversible. Abrí la aplicación de mensajería y busqué el contacto de mi suegra. No escribí ningún párrafo explicativo. Había terminado de explicarme. Había pasado 22 años dando explicaciones que nadie escuchaba. Tomé una fotografía del informe de alta de mi cirujano. Las palabras estaban impresas con claridad absoluta en el papel con el membrete del hospital. Fusión lumbar severa. Prohibido levantar pesos superiores a 5 kilos. Prohibido estar de pie más de 15 minutos seguidos. Reposo relativo estricto durante 4 semanas. Adjunté la imagen y escribí una sola frase. Pulcra y directa. Esta es la razón médica por la que mi casa está cerrada. Confío en que encontréis un alojamiento cómodo para vuestras vacaciones. Le di al botón de enviar. Vi el doble tic azul aparecer en la pantalla casi al instante. Y entonces, con un movimiento firme de mi pulgar, apagué el teléfono por completo. Lo guardé en el cajón de la mesita y lo cerré. La habitación de la clínica privada estaba inmersa en un silencio perfecto. El suave zumbido del aire acondicionado era el único sonido que llenaba el espacio. No había sartenes friéndose a altas temperaturas. No había voces exigiendo saber a qué hora exacta se serviría la cena. No había portazos de adolescentes aburridos, ni las constantes quejas de mi suegro sobre las corrientes de aire. Me tumbé lentamente sobre la cama articulada, sintiendo cómo el colchón médico se adaptaba con precisión a la curva dolorida de mi espalda. Por primera vez en 2 décadas, cerré los ojos al mediodía y simplemente dormí. Dormí el sueño profundo y reparador de una mujer que ha dejado caer un edificio que llevaba años sosteniendo sobre sus hombros. Mientras yo dormía, a 50 kilómetros de distancia, mi marido estaba descubriendo exactamente de qué estaba hecha la infraestructura invisible de su vida familiar. Lo supe todo después, a través de las confesiones exhaustas del propio Diego y las quejas amargas que mi hija Lucía escuchó por teléfono desde Valencia. 12 personas estaban paradas en el camino de grava de Navacerrada, bajo el sol implacable de las 12 del mediodía. Madrid en pleno mes de agosto no es un lugar que perdone la falta de planificación. La ola de calor golpeaba con 35 grados a la sombra, y la sierra estaba completamente llena de turistas que habían reservado sus alojamientos desde enero. Héctor, el jefe del equipo de reformas, se mantuvo firme en el porche,
cruzado de brazos y protegido por el contrato de responsabilidad civil que yo había firmado. Borja, con su habitual inoperancia y sentido del derecho absoluto, empezó a patear las piedras del camino y sugirió en voz alta llamar a un cerrajero para forzar la puerta de mi propia casa. Héctor le miró con la tranquilidad de un profesional que no tiene tiempo para dramas familiares. Le informó educadamente que si alguien tocaba esa cerradura, él mismo llamaría a la Guardia Civil por intento de allanamiento en una propiedad privada. Borja se calló de inmediato. Fue entonces cuando la verdadera crisis comenzó a desmoronarse sobre Diego. Nuria empezó a gritar histéricamente junto a su coche. Las enormes cajas isotérmicas que había traído en el maletero estaban perdiendo frío rápidamente. Sus carísimos percebes y cigalas, traídos directamente desde Galicia, comenzaban a oler a mar estancado bajo el sol asfixiante. Exigió a voces que Diego le pagara el coste total del marisco arruinado, argumentando que todo era culpa de la negligencia y la crueldad de su cuñada. Carmen se sentó en una de las sillas plegables de playa, abanicándose frenéticamente y quejándose de que le bajaba la tensión arterial por culpa de mi egoísmo. Arturo exigía que alguien le trajera un vaso de agua con hielo, ignorando el hecho de que estaban en medio de un camino forestal sin acceso a nada. Diego tuvo que apartarse del grupo, con el teléfono pegado a la oreja, para empezar a llamar desesperadamente a todos los hoteles rurales, hostales y paradores en un radio de 30 kilómetros. Llamó a más de 20 lugares. Todos se reían ante la petición de habitaciones para 12 personas en la semana más ocupada del año. Finalmente, pasadas las 3 de la tarde, encontró el único lugar con disponibilidad, un hotel boutique de lujo enfocado en el turismo enológico, situado a 40 kilómetros de distancia, que acababa de sufrir la cancelación de un grupo grande, pero la urgencia y la falta de opciones tenían un precio devastador. Cuando Diego llegó al mostrador de recepción y pasó su tarjeta de crédito, el cargo por las 2 semanas de alojamiento fue asombroso: 4.500 euros. Y eso era solamente el coste de las habitaciones. No incluía desayunos, ni comidas, ni cenas para 12 personas en un lugar donde no había cocinas disponibles. Ese fue el momento en el que el peso mental que yo había cargado durante 22 años se transfirió limpiamente a los hombros de mi marido. Durante las siguientes 2 semanas, Diego tuvo que ser yo. Tuvo que averiguar en qué restaurante de la zona podían acomodar la estricta dieta sin gluten y sin sal de Carmen, solo para descubrir que Arturo se negaba rotundamente a comer pescado, y los hijos adolescentes de Borja exigían pizzas de una franquicia que estaba a 20 minutos en coche. Tuvo que salir de urgencia a las 10 de la noche para buscar una farmacia de guardia porque sus padres habían olvidado empacar la medicación para la presión arterial, asumiendo, como siempre, que yo ya habría ido a la farmacia por ellos. Tuvo que soportar los reproches diarios y pasivo-agresivos de su madre sobre la dureza de los colchones del hotel y sobre cómo el aire acondicionado le resecaba la garganta. Tuvo que prestarle dinero en efectivo a Borja, que misteriosamente había olvidado su cartera para pagar las cenas. Diego no durmió más de 5 horas seguidas ninguna de esas noches. Yo no estaba allí para ver su agotamiento, y mentiría si dijera que sentía pena por él. Yo pasaba mis mañanas en la impecable sala de rehabilitación de la clínica. Hacía mis ejercicios de fisioterapia con lentitud, sintiendo cómo los músculos de mi espalda recuperaban la fuerza milímetro a milímetro. Comía menús ligeros, calientes y perfectamente equilibrados que alguien más cocinaba y me servía en una bandeja blanca. Caminaba por los pasillos con mi andador, concentrada únicamente en mi propia respiración, y por las tardes, me sentaba frente al inmenso ventanal de mi habitación, contemplando los tejados de Madrid, con mi ordenador portátil descansando suavemente en el regazo. No sentía deseos de venganza. Lo que sentía era una profunda y fría necesidad de claridad matemática. Durante 15 años, había llevado un registro exhaustivo de la economía del hogar. Había empezado a hacerlo cuando nuestra hija Lucía estaba en el colegio, con la intención inocente de planificar un fondo de ahorro para sus estudios universitarios. Pero, sin darme cuenta, a lo largo del tiempo, ese documento se había convertido en un archivo histórico de mi propio desgaste. Abrí el archivo de cálculo. El brillo de la pantalla iluminó mi rostro en la habitación oscurecida. Las columnas estaban perfectamente ordenadas por años, meses y categorías de gastos. Empecé a filtrar únicamente los gastos correspondientes a cada mes de agosto desde el año 2002. La diferencia entre nuestro gasto ordinario de una pareja y el gasto del mes del veraneo familiar era absolutamente escandalosa. Empecé a sumar los recargos anuales,
Los inmensos carros de la compra semanales en el Corte Inglés, repletos de productos orgánicos, leches vegetales importadas y panes especiales carísimos para satisfacer los caprichos dietéticos de Carmen. Las enormes patas de jamón ibérico de bellota que mi suegro devoraba cada tarde en la terraza, cortadas meticulosamente por mí. Las facturas de electricidad que llegaban en septiembre, engordadas hasta lo absurdo porque Borja y su familia dejaban el aire acondicionado encendido al máximo durante todo el día, incluso mientras mantenían las ventanas abiertas para fumar. No me detuve en los alimentos. Fui más profundo. Sumé los 3 colchones ortopédicos de alta gama que tuve que comprar y reemplazar a lo largo de los años, porque los hijos adolescentes de Borja los usaban repetidamente como colchonetas de salto con los zapatos puestos. Sumé la dolorosa factura del coche de alquiler que Diego pagó discretamente hace 6 años cuando el vehículo de su hermano se averió en mitad de las vacaciones, porque Borja simplemente dijo que no tenía liquidez para solucionarlo. Sumé los billetes de tren en primera clase que comprábamos sistemáticamente en julio para que mis suegros vinieran desde su ciudad natal sin cansarse. Sumé las innumerables reparaciones de fontanería de emergencia causadas por montañas de toallas llenas de arena y pelo que colapsaban las tuberías de los baños de invitados. Revisé cada celda. Cada cifra representaba un momento en el que me tragué mi frustración por mantener la paz. Un momento en el que prioricé la imagen de la familia unida sobre mi propio bienestar financiero y emocional. Llevé el cursor a la celda final de la hoja de cálculo. Apliqué la fórmula para obtener la suma total de las 2 décadas de hospitalidad no remunerada y no agradecida. Hice clic. El número que apareció en la pantalla me dejó paralizada, con la respiración contenida. 172.450 euros. Me quedé mirando esa cifra durante casi una hora. 172.450 euros. Eso no era simplemente una pérdida de dinero. Eran años de mi juventud evaporados. Eran incontables horas de trabajo físico, de pie frente a los fogones, limpiando baños, cambiando sábanas de personas adultas. Era el precio exacto de mi silencio y de mi sumisión a la tradición de la suegra y la anfitriona perfecta. Mi marido había invertido los fondos de nuestra cuenta bancaria conjunta en subsidiar las vacaciones de lujo de su familia extendida durante más de 2 décadas, sin consultarme seriamente jamás, asumiendo simplemente que era nuestra sagrada obligación filial. Pasé mis últimos 3 días en la clínica médica dándole forma a esos datos. Redacté un informe exhaustivo. Lo diseñé intencionadamente como si fuera una auditoría corporativa del fracaso de mi propio matrimonio. Bajé a la pequeña sala de negocios de la clínica y utilicé la impresora láser. Imprimí 12 copias exactas del documento. Las encuaderné cuidadosamente en carpetas negras y sobrias, del tipo que se usan para presentar balances de quiebra en los despachos de abogados. La página de título decía simplemente, en letras mayúsculas y austeras, coste operativo de la hospitalidad familiar. Debajo, en el centro exacto de la página, la cifra total impresa en negrita. 172.450 euros. A continuación, página por página, el desglose implacable. Gráficos de barras que comparaban los gastos de agosto con los del resto del año. Recibos escaneados de la cuenta bancaria, copias de los billetes de tren. Facturas exorbitantes del supermercado. Todo documentado, todo frío, todo irrefutable. Cuando se cumplieron las 2 semanas exactas de mi retiro médico, recibí un mensaje del jefe de obra. Héctor confirmaba que el interior de la casa de Navacerrada estaba impecable, los barnices industriales habían secado por completo, el polvo de la madera había sido aspirado, y el nuevo sistema de aire acondicionado funcionaba en un silencio absoluto. El riesgo tóxico había pasado. Volví a encender mi teléfono por primera vez en 2 semanas. Tenía decenas de mensajes, pero los ignoré todos y llamé directamente a Diego. Su voz sonó ronca, cautelosa, pero innegablemente aliviada de escucharme. Creía, sin lugar a dudas, que la rabieta se me había pasado, que la tempestad había terminado y que yo estaba lista para pedir perdón a su madre y retomar mi papel de esposa servicial. Le pedí que reuniera a toda la familia en el salón del chalet esa misma tarde, a las 6 en punto. Él accedió de inmediato, prometiendo que todos estarían allí. Llegué a Navacerrada en un taxi pagado por el seguro. Llevaba ropa cómoda, un pantalón de lino blanco y una blusa suelta. Caminaba erguida, libre por fin del opresivo corsé ortopédico. Al introducir mi llave en la puerta y entrar en mi propia casa, el olor a madera recién pulida y a limpieza me recibió como una promesa de nuevos comienzos.
Era mi hogar, restaurado a su dignidad original. Los 12 estaban sentados en el inmenso salón. Habían llegado 15 minutos antes que yo, probablemente dejando el hotel a toda prisa. Sus posturas corporales eran un poema de indignación contenida y falsa superioridad. Carmen estaba sentada en el centro del gran sofá de cuero blanco. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo y el mentón elevado, luciendo la expresión exacta de una reina magnánima que está dispuesta a otorgar un indulto condicionado tras escuchar mis súplicas. Arturo miraba por el gran ventanal hacia los pinos del jardín, fingiendo un aburrimiento absoluto. Borja y Nuria me fulminaban con la mirada, rebosantes de un abierto resentimiento por haber arruinado sus sagradas vacaciones gratuitas. Diego estaba de pie junto a la chimenea de piedra, frotándose el puente de la nariz con cansancio. Lucía envejecido 10 años en solo 14 días. No dije buenas tardes. No hubo sonrisas nerviosas por mi parte. No me disculpé por el malentendido. Caminé lentamente por el centro de la sala, sintiendo el leve y satisfactorio crujido de mis pasos sobre la madera de roble recién acuchillada. Llevaba las carpetas negras bajo el brazo. Repartí una a cada uno de los adultos. Una sobre el regazo de Carmen. Una frente a Arturo. Una a Borja. Una a Nuria. Y la última, se la entregué directamente en la mano a Diego. Me alejé unos pasos y me situé frente a la chimenea, ocupando el centro visual del salón. Les pedí, con una voz extremadamente educada, que abrieran los documentos. El sonido del papel grueso pasando rompió el silencio tenso del salón. Fue como ver una obra de teatro donde los actores olvidan de repente sus líneas. Vi cómo la mirada altiva de Carmen se desmoronaba en tiempo real al leer la enorme cifra de la portada. Vi cómo el rostro de Borja perdía todo el color, pasando de la irritación al pánico, al encontrar la copia escaneada del contrato del coche de alquiler y las multas de tráfico que nosotros le habíamos pagado a escondidas. Nuria dejó escapar un pequeño y agudo jadeo al ver desglosado el coste astronómico de las sartenes de titanio que ella misma había arruinado quemando marisco añejo. Mi voz salió de mi garganta tranquila, sin temblores, sin lágrimas. Fue la voz de Inés, la abogada, canalizada a través de mí. Les dije que no estaba pidiendo que me devolvieran el dinero. Les aclaré que era plenamente consciente de que jamás vería un solo céntimo de esos 172.450 euros. Pero que necesitaba, por mi propia salud mental, que vieran la matemática exacta de su comodidad. ¿Alguien en esta sala? Pregunté mirando lentamente a cada uno a los ojos. ¿Puede nombrar un solo mes de agosto, un solo fin de semana en 22 años, en el que yo haya sido tratada como un miembro de la familia, y no como el personal de servicio contratado? Nadie respondió. El peso de la evidencia los había clavado a sus asientos. Continué hablando. Alguien puede recordar haberme preguntado, una sola vez, si mi espalda soportaba cargar con sus maletas hasta la planta de arriba. Alguien, alguna vez, me dio las gracias por limpiar sus baños a las 6 de la mañana. El silencio era absoluto. Era el tipo de silencio que ensordece. Carmen miraba fijamente el recibo escaneado de sus caprichos orgánicos como si el papel fuera a morderla. Arturo bajó la mirada hacia las nuevas tablas del suelo, incapaz de sostener el peso de mis palabras. Luego miré a Diego. Él no estaba mirando los papeles en absoluto. Había dejado la carpeta cerrada sobre la mesa de centro y me estaba mirando directamente a mí. En sus ojos oscuros ya no había autoridad gerencial, ya no había irritación, ni ese tono condescendiente con el que me había despachado desde la puerta del dormitorio hace 2 semanas. Había una comprensión devastadora. El peso aplastante de su propia ceguera acababa de caer sobre sus hombros con la fuerza de un yunque. Por primera vez en su vida, estaba viendo la magnitud del daño estructural que había permitido en nuestra relación. Les dije que esta casa, este chalet que perteneció a mis padres y que legalmente es un bien privativo de mi exclusiva propiedad, ya no era una pensión de verano gratuita. Les pedí, manteniendo la máxima cortesía castiza, que recogieran sus pertenencias del hotel al que tendrían que volver esa misma noche, y que regresaran a sus respectivas casas en Madrid. El concepto del veraneo familiar perpetuo se había terminado para siempre. Se levantaron y salieron de mi casa en menos de 10 minutos. No hubo gritos de indignación. No hubo amenazas ni discusiones acaloradas. Los datos fríos y el papel impreso tienen esa virtud innegable y poderosa. Despojan a los manipuladores de su narrativa de víctimas. Cuando hay facturas y transferencias bancarias sobre la mesa, el miedo al que dirán pierde absolutamente todo su poder. Esa noche,
Cuando los coches finalmente desaparecieron por la carretera, Diego y yo nos sentamos solos en la terraza trasera del chalet. El aire de la montaña era fresco, limpio, con olor a resina de pino. Tomamos 2 tazas de café descafeinado que se fueron enfriando lentamente entre nosotros. No tuvimos una pelea a gritos. Ese nunca ha sido el estilo de nuestro matrimonio. Lo que tuvimos fue la conversación más brutal, quirúrgica y honesta de nuestra vida en común. Diego hizo girar la taza lentamente entre sus manos durante varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz estaba rota. Me dijo que no lo sabía. Me miró a los ojos y me dijo: Valeria, te lo juro por mi vida que no sabía que sumaba tanto dinero, tanto esfuerzo, tanto dolor silencioso. Asumí que lo hacías con naturalidad porque eras la madre, porque eras la esposa, porque te gustaba tener la casa llena. Yo nunca tuve que pensar en la logística del sufrimiento porque tú siempre la resolvías antes de que yo siquiera abriera los ojos. Le respondí que la ignorancia voluntaria sigue siendo una elección. Le dije que lo perdonaba, y lo decía en serio, porque veía el arrepentimiento real y el terror a perderme en su cara cansada. Pero también le dejé muy claro que las reglas de nuestra existencia habían cambiado para siempre. Acordamos esa misma noche que el chalet dejaba de ser un territorio público. No habría más política de puertas abiertas. Cualquier visita familiar futura requeriría una invitación explícita de mi parte, con semanas de antelación. Los invitados tendrían que limpiar lo que ensuciaran, comprarían sus propios alimentos especiales y no esperarían ser servidos bajo ninguna circunstancia. Diego asintió a cada una de las condiciones sin dudar un segundo. La verdadera prueba de esta nueva estructura de poder llegó unas semanas más tarde, a mediados de septiembre. Borja llamó a Diego un sábado por la mañana. Yo estaba a pocos metros, en la cocina, preparándome un té. Borja anunció con su descaro habitual que subiría a la sierra para hacer una barbacoa, y que llevaría a 3 amigos de su club de pádel. Escuché a mi marido tensar la mandíbula. Su voz fue dura, firme, idéntica al tono implacable que usaba en sus reuniones de junta directiva. Le dijo a Borja: no, hoy no subes. No estás invitado, y de ahora en adelante, no traes absolutamente a nadie a la casa de Valeria sin preguntarle primero a ella, y te aseguro que la respuesta de hoy es no. Escuché las quejas indignadas al otro lado de la línea, la apelación a la sangre y a la hermandad. Pero Diego simplemente cortó la conversación. Le dijo: no es discutible, Borja, que pases un buen fin de semana en Madrid. Y colgó el teléfono. Me miró desde el pasillo, con el móvil todavía en la mano, y asintió levemente. Yo le devolví el asentimiento, sintiendo como una profunda sensación de seguridad se instalaba por fin en mi pecho. Había elegido protegerme a mí. Los meses pasaron con una tranquilidad deliciosa. El otoño llegó a la sierra de Navacerrada con una explosión de colores cálidos. Las hojas de los inmensos robles se volvieron de un naranja y oro brillante, y el aire crujiente se llenó del reconfortante olor a leña quemada en las chimeneas vecinas. Mi espalda estaba completamente curada. Ya no usaba el corsé médico. Caminaba kilómetros por los senderos del bosque cada mañana, y leía novelas enteras por las tardes sentada en el sofá blanco, sin que absolutamente nadie me interrumpiera para pedirme una toalla limpia o quejarse de la temperatura del café. Un martes por la tarde, a finales de octubre, la pantalla de mi teléfono se iluminó sobre la encimera de la cocina. Era Carmen. Casi no contesto. El impulso de ignorar la llamada fue fuerte, dictado por años de condicionamiento defensivo. Pero finalmente, deslicé el dedo por la pantalla y me llevé el aparato a la oreja. Su voz, cuando llegó a través de la línea, era completamente irreconocible. Era una voz más pequeña, inmensamente cautelosa, despojada por completo de su habitual y opresiva prepotencia matriarcal. «Hola Valeria», me dijo lentamente. Estaba pensando, si no es mucha molestia y si a vosotros os viene bien, claro está, que me gustaría subir a veros el próximo fin de semana. Solo para tomar un café el domingo por la tarde y saludaros. Llevaría yo misma unos pasteles de la pastelería del centro. Si no te viene bien, o si estás descansando, lo entiendo perfectamente y lo dejamos para otro mes. Me quedé de pie junto al inmenso ventanal del salón. La luz dorada y baja del atardecer iluminaba los suelos de madera perfectos de mi casa, bañando el espacio en una paz absoluta. Sonreí. No fue una sonrisa de victoria amarga ni de superioridad vengativa. Fue la sonrisa profunda y tranquila de alguien que finalmente es la soberana absoluta de su propio territorio. Alguien que, después de 22 largos años de ser invisible y útil,
Finalmente había forzado al mundo a mirarla con respeto y consideración. Le respondí con voz cálida pero firme. Le dije que sí. Carmen, el domingo por la tarde nos vendrá muy bien recibiros. Y los pasteles serán más que bienvenidos. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propio hogar, si has dado tanto de ti misma por cumplir con las interminables expectativas de los demás que la gente a tu alrededor olvidó preguntarte si te quedaba algo de energía para seguir viviendo, espero que esta historia te recuerde algo fundamental. Nunca es demasiado tarde para poner límites, decir basta y reclamar tu propio espacio. El amor no exige servidumbre. Me encantaría saber qué parte de esta historia ha resonado más contigo hoy. Deja tu comentario aquí abajo y dime desde qué rincón del mundo me estás escuchando. Leo detenidamente cada uno de vuestros mensajes. Tenemos nuevas y poderosas historias de superación y vida real esperando por ti todos los días. Así que suscríbete ahora mismo al canal para que no te pierdas el próximo video. Sigamos este viaje juntos.